Bueno, vamos a continuar. Ahora sí vamos a seguir trabajando desde la transparencia, desde la diapositiva número 15. Allí lo que encuentran es un triángulo didáctico formado por tres partes: contenidos, profesores, alumnos. Esto es una representación muy clásica de la relación pedagógica, didáctica, que se establece entre estos tres elementos: los contenidos, los profesores y los alumnos. Es un triángulo que se entiende que es interactivo, que entre estos tres elementos existen muchas relaciones permanentes que se van reconfigurando, y vamos a ver qué sucede cuando incorporamos las TIC a este triángulo didáctico que se establece cada vez que hay un acto educativo. ¿Cómo se pueden usar las TIC en esta mediación didáctica? Aquí, por ejemplo, tenemos que las TIC se ubican en el lado, digamos, de la relación contenidos, actividades y alumnos. Esto se puede ver, o un ejemplo de ello se puede ver cuando son los alumnos quienes buscan, por ejemplo, información en internet, cuando tienen algún tipo de duda, por ejemplo, y recurren a páginas web, a materiales que estén en abierto, a videos de YouTube, cuando consultan en repositorios de materiales que sean específicos de sus carreras, una biblioteca virtual, etc. Estos materiales se pueden estar utilizando para hacer diferentes tareas educativas. En la siguiente transparencia tenemos el otro lado de las TIC media, en el otro lado del triángulo, que son los profesores y los contenidos. La mediación entre ambos, entre el profesor y los contenidos, se pueden también observar cuando hay uso de materiales, por ejemplo, multimedia, o también lo que decíamos de páginas web, y es el profesor quien está buscando, seleccionando, organizando información para sus propios cursos, para su planificación didáctica, para ejemplificar algún procedimiento, para poner, por ejemplo, un material de ampliación a sus propios materiales didácticos, etc. También esto es lo que es el uso, digamos, ambos usos que hemos visto son los más frecuentes como uso de las TIC en educación. Por último, como última mediación en este triángulo, tenemos la que se establece entre los profesores y los alumnos usando TIC. Esto son los intercambios comunicativos ya casi tradicionales que se pueden establecer a través de TIC, desde el envío de un correo electrónico, el uso de chat, etcétera, que pueden tener que ver con incluso el envío de actividades o las preguntas que se pueden establecer en relación a un curso, etcétera. La solicitud de información, bueno, digamos que el uso del establecimiento, de comunicaciones a través de herramientas TIC. Pero como vemos, esto no tiene por qué darse exclusivamente dentro de plataformas virtuales. De hecho, estamos hablando del uso de internet, del uso de la búsqueda de información en páginas web, en plataformas como YouTube, por ejemplo. Entonces, esto no tiene por qué estar integrado todo dentro de una plataforma virtual. Lo interesante y lo potente de integrar las TIC dentro de plataformas virtuales es realmente crear cursos que sean verdaderos ambientes virtuales de enseñanza y de aprendizaje. Este es el desafío que tenemos cuando empezamos a pensar en cómo van a ser nuestros cursos virtuales. Es decir, unos cursos donde la mediación de las herramientas TIC va a estar presente tanto en el lado de alumno, contenidos, actividades, sería lo que veíamos antes, ¿no? Entre los contenidos y actividades y la actividad de aprendizaje de los alumnos, mediadas por las TIC. La otra mediación es la que se establece entre la actividad educativa del profesor y los contenidos y las actividades, y la siguiente, la que veíamos entre el profesor y los estudiantes. Pero en este caso todo esto se establece en un ambiente virtual. ¿Cuál es uno de los desafíos que tenemos para
para pensar integralmente y que esto realmente sea un ambiente virtual de enseñanza-aprendizaje. Una de las diferencias que a mí más me gusta pensar es que la mediación tecnológica, esa que introducen las TIC, se refleje en mediación pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Que sea la mediación pedagógica la que traccione de alguna manera la mediación tecnológica. Por supuesto que la mediación tecnológica, la que nos permiten las TIC, potencian o pueden potenciar la mediación pedagógica. ¿Por qué? Piensen nada más en un acto comunicativo dentro de una plataforma virtual de aprendizaje. Puede ser lo que decíamos, en un foro. El alumno puede elaborar el material que le hemos dado, puede trabajarlos de manera personal, autónoma, puede dar o poner una pregunta en el foro. Pero al poner una pregunta en el foro, el efecto, digamos, de esa pregunta, el efecto educativo se multiplica porque es una pregunta que se hace en un espacio público y la respuesta que nosotros demos también se multiplica desde el momento en que la pueden consultar todos los alumnos. La mediación pedagógica está en eso justamente, en las claves que nosotros le damos al alumno para que comprenda el tema, de qué manera se lo acercamos, qué otras ayudas le podemos dar, cómo interpretamos su participación dentro de la plataforma virtual. La mediación pedagógica también está en la forma en que le acercamos el material, en la forma en que se lo presentamos, en la forma en que digamos, le potenciamos el material a través de la propuesta de actividades. Toda esa mediación pedagógica de alguna manera va a transformar también la actividad de aprendizaje de los alumnos. Una de las cosas que a mí me parece muy interesante es, como siguiendo con el ejemplo del foro, es pensar que cuando un alumno hace una pregunta en un foro, antes de hacer la pregunta ha tenido que de alguna manera elaborar esa pregunta, ha tenido que darle una forma y ha tenido que llevarla al discurso escrito, que es bastante diferente al tipo de interacción que se establece en clase, con sus pros y sus contras. Pero lo que quiero decir es que un alumno, cuando va a hacer una pregunta en un foro, ha tenido que desarrollar una actividad previa con el material, una actividad reflexiva sobre su propio entendimiento o comprensión del tema y luego, digamos, escribir o poner esa pregunta en el foro. ¿Qué pasa cuando al tiempo el alumno vuelve sobre el foro y ve su pregunta y ve la respuesta del profesor? Se pueden dar elementos ahí de resignificación del contenido, de volver a comprenderlo y de reflexionar a su vez el alumno sobre esa práctica de aprendizaje que ha tenido. Por eso digo que pensemos en simultáneo en mediación tecnológica y en mediación pedagógica. Y también otra diferenciación que a mí me gusta hacer es entre la interacción o la interactividad en términos tecnológicos y en términos pedagógicos. Es lo que decíamos, cuando las herramientas tecnológicas pueden producir determinados tipos de comunicaciones en la plataforma, pero esas comunicaciones no van a producirse de una manera rica y compleja y con efectos de aprendizaje si no hay una intencionalidad pedagógica que la sostenga. Por eso me gustaría que cuando estén trabajando las herramientas de Moodle, cuando estén pensando en sus actividades, cuando estén pensando en cómo secuenciar los contenidos, en qué material van a poner, que no pierdan de vista esta última transparencia, esta última pantalla. Es decir, ¿qué intencionalidad tengo cuando pongo este contenido? ¿Cómo lo voy a articular didácticamente? ¿Qué tipo de actividad voy a plantear? ¿Qué espero que haga el alumno? ¿Cuál va a ser mi rol? Bueno, digamos todo lo que hemos visto hasta ahora. Y por último, solamente unas palabras sobre el rol de los profesores. No siempre en los cursos en Moodle el profesor hace todo. Yo hace un ratito hablé de de los roles que podía ocupar el profesor. Muchas veces los profesores que crean contenidos, que son los expertos en la materia, crean los contenidos y se vuelcan en la plataforma, y luego hay figuras docentes que apoyan todo el seguimiento del curso. Pueden ser tutores
que pueden ser, por ejemplo, tutores de contenidos, tutores de apoyo a la docencia, tutores que respondan preguntas de contenido, que moderen los foros, que los dinamicen, etcétera. O pueden ser tutores con un perfil más técnico, es decir, personas que están apoyando a los estudiantes y al profesor en dificultades técnicas que se puedan presentar, en que si no sé cómo acceder a la actividad o no sé cómo enviar mi actividad de evaluación o se me ha pasado el plazo y no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Hay tutores con perfiles más técnicos. El cómo definir esas funciones tienen fundamentalmente que ver con la disponibilidad de recursos. Muchas veces en los cursos virtuales hay un solo profesor que elabora el material y luego da el seguimiento al curso. Y hay a veces personal de apoyo que lleva toda la otra parte técnica. Pero esas son definiciones que hay que darlas en función, digamos, de la disponibilidad que haya también de recursos. Bueno, entonces, para terminar, lo que les decía, que a la hora de diseñar los propios cursos o de pensar cómo incorporo Moodle a mis clases presenciales, está muy bien tener en cuenta esta última pantalla con todos los elementos que hemos hablado aquí. Y por último, darles las gracias y decirles que, bueno, que seguimos en contacto por los medios, con los medios que tengamos y con los medios que sean. Muchas gracias.